Saludos, aquí estamos en la primera parte de la lección número 96 del curso de geometría. Al final de la lección anterior indicamos que en esta lección íbamos a comenzar a ver cómo medir el perímetro y el área de figuras curvilíneas. Específicamente vamos a comenzar viendo cómo medir el perímetro y el área de el círculo, ¿verdad? Y luego veremos cómo medir volúmenes de sólidos que tienen superficies que no son planas, ¿ok? Bueno, el primer teorema que nos va a ayudar a ese propósito específicamente de medir el perímetro y el área de un círculo es este, que indica lo siguiente, que todo polígono regular tiene un círculo circunscrito y uno inscrito. Bien, para ver la demostración de ese teorema vamos a considerar un polígono regular, específicamente voy a considerar ese hexágono regular, mire, A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Recuerde que los polígonos regulares tienen los lados congruentes y los ángulos congruentes, así que eso es lo que está ocurriendo con ese hexágono regular que estoy considerando ahí. Fíjense que el argumento, ¿verdad?, que vamos a usar aquí para, usando el hexágono, es aplicable si fuera un pentágono o un heptágono o un octágono, ¿okay? No importa el polígono que usted tenga, siempre y cuando sea un polígono regular, ¿okay? Cualquiera, ¿eh? Pues demostraremos esas dos cosas, que tiene un círculo inscrito y que tiene un círculo circunscrito y que tiene otro inscrito. Primero, en esta primera parte de esta lección, vamos a ver que yo puedo circunscribir un círculo alrededor de ese polígono, de ese hexágono en particular, regular. Mire, recuerde que nosotros probamos aquí que a través de 3 puntos no colineales se puede hacer pasar un círculo, ¿verdad? Pues yo voy a considerar estos 3 puntos no colineales, el A, el B y el C, ¿ves? Que no están en la misma línea, en la misma recta, ¿verdad? Y que si piensa que son vértices de ese hexágono. Pues yo voy a suponer que el punto O es el centro del círculo que pasa por esos 3 puntos. Recuerden, repetimos que probamos aquí, hace un tiempo atrás, cuando teníamos el círculo, que a través de 3 puntos no colineales puede hacerse pasar un círculo. Pues el círculo que pasa por esos 3 puntos A, B y C no colineales, ¿verdad?, y que da la casualidad que son vértices de ese círculo, su centro está en ese punto O. Bueno, y vamos a considerar estos segmentos. El OA, este que está aquí, el que va del centro de ese círculo hasta el punto A, el OB, el OC, el OD, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Así que voy a llegar hasta el OD. Bueno, pues por ser radios de ese círculo, ¿verdad?, porque fíjense que la distancia desde el centro del supuesto círculo que va desde O hasta A, que pasa por A, por B y por C, pues estos 3 segmentos, el OA, el OB y el OC, son congruentes porque son radios de ese círculo único que pasa por esos 3 puntos A, B y C no colineales, ¿verdad? Entonces, por ser los lados de un polígono regular, vamos a ir marcando los que son iguales, ¿verdad? El segmento OA, este radio que está aquí, de ese círculo. El segmento OB, este radio que está aquí, de ese círculo. Y el segmento OC, este radio que está aquí, de ese círculo, ¿verdad? Yo sé que esos son los radios de ese círculo. No sé si este es un radio, ¿verdad? Pero yo sí sé que estos 3 son radios porque yo estoy considerando el círculo que específicamente pasa por esos 3 puntos A, B y C. Así que OA sería un radio de ese círculo, OB sería un radio de ese círculo y OC sería un radio de ese círculo. Y claro que también estamos suponiendo que ese punto O es el centro de ese círculo que pasa por esos 3 puntos no colineales. Entonces, por ser lados de un polígono regular, recuerden que los lados de los polígonos regulares son congruentes, pues entonces este segmento AB, que sería uno de los lados de ese hexágono regular, tiene que ser congruente, digamos, tiene que ser congruente a este, etcétera, todos los lados de ese hexágono regular, pero en particular voy a llamar la atención de que es congruente también a este lado CD de ese hexágono regular. Y entonces, por ser también ángulos de un polígono regular, recuerden que los ángulos de un polígono regular también son congruentes. Así que todos los ángulos, este y este de ese hexágono, son congruentes entre sí. Pero llamar la atención al hecho de que el ángulo se vea este que está aquí, ¿okay?, es congruente con el DCB, con este que está aquí, ¿okay? Bien. Entonces, por ser ángulos en la base de un triángulo isósceles, dice que el ángulo CBO, este ángulo que está aquí, mire, fíjense que este triángulo que está aquí es isósceles, ¿verdad?, porque tiene estos 2 lados, ya hemos visto que son 2 lados iguales, ¿verdad?, congruentes.
Pues entonces estos vendrían a ser los ángulos de la base, el CBO y el BCO, ¿verdad? Y vimos aquí un teorema bien al principio del curso que decía que los ángulos en la base de un triángulo isósceles eran congruentes. Por eso yo puedo decir que este ángulo CBO, este que está aquí, CBO, vamos a marcarlo, ¿verdad? De esta manera, CBO va a ser congruente con el ángulo BCO, BCO, este que está aquí. ¿Sí? Repetimos porque fíjense que son ángulos en la base de un triángulo isósceles, ¿verdad? Que tiene estos dos lados iguales. Bien. Por el postulado de ángulos adyacentes, ¿verdad? ¿Se acuerda que ese decía que usted tiene dos ángulos adyacentes? La suma de los ángulos adyacentes da el total, la medida del ángulo completo, ¿verdad? Pues entonces yo digo que la medida del ángulo CBA, este que está aquí, CBA, ¿verdad? De ese ángulo, de ese hexágono regular, yo lo puedo escribir como la suma de estos dos ángulos adyacentes. El ABO, este que está aquí, más el CBO, este que está aquí. Entonces, ¿verdad? De esa ecuación yo puedo sacar lo siguiente, que la medida del ángulo ABO, ¿verdad? Si yo dejo este término solo en este lado de esa ecuación, será igual a esta cantidad que está acá, la medida del ángulo CBA, menos, si paso este término que está aquí al lado izquierdo y pasaría menos, la medida del ángulo CBO, que por sustitución se convierte en lo siguiente. Bueno, bien, fíjense lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Que la medida del ángulo ABO, vamos a cambiar aquí el nombre otra vez, ABO, la medida de ese ángulo, ¿verdad? De ABO va a ser igual a la medida del ángulo CBA, pero entonces yo por aquí encontré que el ángulo CBO, mírenlo por aquí, el ángulo CBO era congruente con el ángulo BCO. Así que en vez de tener la medida del ángulo CBO, como CBO es congruente con el ángulo BCO, yo puedo cambiar esta medida del ángulo CBO por la medida del ángulo BCO. Eso fue lo que hice aquí, ¿verdad? Dije que la medida del ángulo ABO iba a ser igual a la medida del ángulo CBA menos la medida del ángulo, en vez de CBO, BCO, que es congruente con el CBO. ¿Okay? Asimismo, por el postulado ese de los ángulos adyacentes, yo puedo ver que la medida del ángulo DCB, este que está aquí, DCB, será igual a la suma de la medida del ángulo BCO más, y vamos a seguir allá, la medida del ángulo DCO. ¿Okay? Vamos a indicarlo aquí. Ya podemos ver acá, más la medida del ángulo DCO. Vamos a ver si son efectivamente lo que quiero nombrar, ¿verdad? La medida del ángulo DCB, la medida de este ángulo DCB en ese hexágono regular que estoy considerando es igual a la suma de la medida del ángulo BCO, de este ángulo que está aquí, más la medida del ángulo adyacente, que es el DCO. Efectivamente, ¿ves? Que por sustitución, ¿verdad? Igual que aquí, ¿de dónde? ¿De dónde? De esa ecuación obtenemos que la medida del ángulo, ¿cuál ángulo me interesa de esa ecuación? Del ángulo DCO, este que está aquí precisamente, DCO será igual entonces a esta cantidad que tenemos al otro lado de esa ecuación, la medida del ángulo DCB, menos, y entonces pasaríamos esta cantidad, la medida del ángulo BCO, al lado izquierdo, menos la medida del ángulo, más la medida del ángulo BCO. Entonces, por sustitución, tal como ocurrió aquí, ¿verdad? Cuando yo escribía esto de esta manera, la medida del ángulo ABO es igual a la medida del ángulo CBA menos la medida del ángulo CBO, ¿verdad? Y entonces sustituí la medida del ángulo CBO por esta, porque estos dos ángulos aquí vimos que eran congruentes, ¿verdad?
Pues ahora yo al escribir esta ecuación de esa manera, yo me doy cuenta que la medida del ángulo, mire, DCB, míralo aquí, es congruente con el ángulo CBA. O sea que en esta ecuación última, en vez de tener aquí la medida del ángulo DCB, podría poner la medida del ángulo CBA por sustitución, ¿verdad? Porque ambas medidas, al ser estos ángulos congruentes, son iguales. Así que por sustitución, se puede reescribir del siguiente modo. Sustitución se convierte en lo siguiente: la medida de ángulo DCO va a ser igual. Entonces, en vez de la medida del ángulo DCB, en vez de la medida del ángulo DCB, pongo la medida del ángulo CBA, que es congruente a él, ¿verdad? Medida del ángulo CBA menos lo que dice aquí, la medida del ángulo, voy a ponerlo acá mejor, menos la medida del ángulo BCO. Bien. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. Por transitividad, luego, por la transitividad, de la igualdad. Estudiamos en álgebra elemental. Recuerden que esa ley es la que decía que si una primera cantidad es igual a una segunda cantidad y esa segunda cantidad es igual a una tercera cantidad, entonces la primera es igual a la tercera, ¿verdad? Pues mire, fíjense aquí lo siguiente. Yo tengo aquí que la medida del ángulo CBA menos la medida del ángulo BCO es igual a la medida del ángulo ABO. ¿Verdad que sí? Pero por aquí yo tengo precisamente que la medida del ángulo CBA, mira aquí, menos la medida del ángulo BCO es igual a esto. Así que por lo tanto, por transitividad, si esto es igual a esto y esto, míralo aquí, es igual a esto, entonces esta primera cantidad, la medida del ángulo ABO, va a ser igual a esta tercera cantidad, la medida del ángulo DCO. Así que la medida del ángulo ABO va a ser igual a la medida del ángulo DCO. Así que vamos a marcar esos dos ángulos que al tener medidas iguales serán congruentes. El ángulo ABO, que es este que está aquí, lo marcarlo de esta manera: 1, 2 y 3, ¿verdad? Es el ABO, este que está aquí, va a ser igual o va a ser congruente con el ángulo DCO porque tiene las medidas iguales. El DCO es este que está aquí. DCO es este que está aquí. Este que está aquí. Bueno, pues fíjense entonces lo que está ocurriendo con estos dos triángulos. El triángulo ABO, que es este que está aquí, y el triángulo CDO. Este es lo que está aquí. Esos dos triángulos, fíjense que tienen este lado congruente, este lado congruente y el ángulo que ellos incluyen también congruente. Así que por el criterio, la congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado, esos dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, por el criterio de congruencia de triángulos, lado, ángulo, lado, el triángulo ABO va a ser congruente con el triángulo CDO. Bueno, pero entonces, si esos dos triángulos son congruentes, sus partes correspondientes van a ser congruentes también. Así que en particular, este segmento AO, que está aquí, que es el tercer lado del triángulo ABO, va a ser congruente con el tercer lado del triángulo CDO, que es el OD.
¿verdad? Luego, en consecuencia, por ser partes correspondientes de figuras, y en este caso son triángulos, ¿verdad? Dos triángulos congruentes, el lado OA, este segmento que es el tercer lado de este triángulo ABO, el lado OA va a ser congruente con el tercer lado de ese triángulo CDO, que es el OD. Pues mire, ¿qué hemos encontrado? Que este radio de ese círculo que pasaba por los puntos A, B y C es lo mismo, mide igual que este segmento OD. O sea que este punto D se encuentra a una distancia del punto O, que es el centro de ese círculo, igual a la distancia que se encuentra este punto A. Por lo tanto, eso quiere decir que este punto D tiene que estar en el círculo, ese que está circunscrito alrededor de ese polígono, de ese hexágono regular que estábamos considerando, ¿verdad? Porque recuerde que el círculo contiene todos los puntos en un plano que se encuentra en una distancia determinada de cierto punto fijo que es su centro, ¿verdad? Así que por lo tanto el punto D también está en el círculo, ¿verdad? Luego, por estar a la misma distancia que el punto A del centro del círculo O, a la misma distancia que el punto A del centro del círculo O, que el círculo pasaba por los puntos A, B y C, yo sabía que ese círculo pasaba por ahí, ese punto también tiene que estar en el círculo, ¿verdad? D estará un elemento del conjunto de puntos que forma el círculo O, ¿okay? Así que este vértice, este cuarto vértice, fíjense que el círculo pasaba originalmente por estos tres vértices de ese hexágono regular. Ahora encontramos que este cuarto vértice también está en ese círculo que pasaba por estos tres vértices de ese hexágono regular. Pues de la misma manera yo puedo ver que entonces, haciendo un argumento parecido, que el punto E, que es el otro vértice de ese hexágono regular, y el punto F, que es el otro vértice de ese hexágono regular, también está en ese mismo círculo. Así que como ese círculo pasa por todos los vértices de ese hexágono regular, eso es lo que quiere decir que es un círculo circunscrito alrededor de ese hexágono regular. Así que asimismo podemos ver o podemos demostrar, siguiendo un argumento semejante, demostrando entonces que este triángulo es congruente con este y por lo tanto este lado va a ser congruente con este, etcétera. Igualmente aquí podemos demostrar que los puntos E y F también son elementos del conjunto de puntos que forma ese círculo. Y si un círculo contiene todos los vértices de un polígono, eso quiere decir que ese círculo está circunscrito a ese polígono. Luego, al contener todos los vértices de el hexágono A, B, C, D, E, F, el círculo O está circunscrito a ese hexágono A, B, C, D, E, F, ¿verdad? A, B, C, D, E, F. Está circunscrito a ese hexágono, hexágono regular, ¿verdad? A, B, C, D, E, F. Y claro, el argumento que dimos para ver que yo pude conseguir ese círculo circunscrito a ese hexágono regular, lo puedo usar para encontrar el círculo
circunscrito a cualquier polígono regular que yo le presente, sea de 6 lados, como fue este, de 5 lados, de 4 lados, de 8 lados, de 12 lados. ¿Ok? Bueno, pues con eso terminamos la demostración de que alrededor de un polígono regular, como es este hexágono, ¿verdad?, yo puedo formar o construir o encontrar un círculo que está circunscrito a él. Nos falta ver la segunda parte del teorema, que es que también puedo encontrar un ángulo inscrito en ese polígono regular. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección, donde los voy a ver ya prontito. Nos vemos.